Bueno, Shabbat Shalom en las naciones, Israel de las naciones. De que te habla Pastor Dani Vargas, del Ministerio Despertando en la Verdad. Y nuestra iglesia, Casa de Restauración Yeshua es mi Rey. Estamos bien contentos en la mañana de hoy de estar aquí enseñando la palabra del Señor. Como siempre hacemos todos los sábados, trayéndole una porción bíblica de la Parashá para que podamos seguir alineados con la enseñanza bíblica en todas las naciones. Sabemos que estamos enseñando la Parashá, que significa porciones bíblicas que nos hacen estudiar la Biblia todo el año y que podamos leerla completamente. ¿Sí? Porque cuando hablamos de las porciones bíblicas de la Parashá, estamos leyendo toda la Biblia, contextos y contextos del Viejo Testamento, que es la Torá, y el Nuevo Testamento. ¿Ven? Así que hoy vamos a tener una clase estupenda, una clase fabulosa. La acabamos de terminar ya hace un ratito y verdaderamente va a estar a otro nivel. Hoy es la clase del 30 de mayo del 2026. Por favor, que alguien me diga si se ve la pantalla. Perfecto, gracias, pastora. La pastora me habla por acá y me dice sí. Muy bien, excelente. Bueno, estamos aquí y como pueden ver aquí atrás, miren qué lindo paisaje, miren. Ese paisaje, qué lindo, ¿eh? Yeshua es mi Rey. ¿Lo están viendo? A que nadie me ha comentado nada de eso. Qué lindo, ¿verdad? Hoy es así, mañana va a ser presencial. Bueno, la parashá de hoy, la porción bíblica de hoy en hebreo, la palabra Beha-alotha. Beha-alotha, que significa cuando enciendas. Cuando enciendas. Pastor, que voy a encender. No es que vaya a encender la casa. No es que vaya a encender el auto, no. Vamos a hablar de algo espiritual que se reflejó en el tiempo primitivo, el tiempo antiguo, donde Yahweh daba unas instrucciones específicamente sobre cómo encender la menorá en el lugar santísimo, el lugar más santo del templo, de la carpa, donde estaban en el desierto. Dios, el Eterno, había dado unas instrucciones a Moisés, ¿verdad? Era el lugar donde descendía su presencia. Tenía que ser un lugar iluminado, no podía ser un lugar de oscuridad. Entonces, esta porción bíblica que estamos hoy desarrollando se encuentra en Números 8, del 1 al 3, donde dice: y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando encienda las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Hacia adelante, no hacia atrás, hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia adelante las lámparas, como Yahweh había mandado a Moisés. O sea que, fíjense que hasta para encender una lámpara, Yahweh daba instrucciones. Fíjense que para poder operar como un sacerdote en el templo, Yahweh tenía todo debidamente establecido. O sea que no existía la improvisación. ¿Cuántos saben que Dios no improvisa? ¿Cuántos saben que Dios no es un Dios que hoy quiere algo y mañana cambia de opinión? ¿Cuántos saben que el Eterno está fuera del tiempo? Él es un ser supremo. Nada le sorprende porque Él lo conoce todo. Dice la Biblia que aún hasta nuestros cabellos están contados uno por Él. Entonces, si el que está dirigiendo nuestra vida conoce todo, ¿valdrá la pena seguir sus instrucciones? Claro que sí. Así que hoy quiero que abras tu corazón para que entiendas que Yahweh no te formó para simplemente ocupar un lugar más en esta tierra. Él no te creó para ser madre solamente.
Qué bueno que eres mamá. Qué bueno si eres padre que tienes hijos. Qué bueno que tienes un trabajo. Tal vez tienes una posición en tu trabajo, tal vez estás desempleado. Pero lo que quiero que entiendas es que tengas empleo o no, tengas una posición o no, hay una misión de mayor peso que las funciones que tú puedas estar desarrollando en tu vida actual. ¿Amén? Entonces, Yahweh te formó para que seas el reflejo de Él en la tierra. Él te formó para alumbrar una generación. Sí es importante amar, tener una familia, tener trabajo, porque de ahí comemos, de ahí nos alimentamos, pero Él te formó para que dependas de Él. Porque si dependes de Él, lo buscas primero a Él, las demás cosas el Padre te las da. Mire, algo que yo aprendí para que ustedes vean que su maestro de la Torah a veces puede equivocarse. En una clase pasada yo dije que en el desierto, cuando Israel salió de Egipto, salió con Moisés y con la dirección de Dios. Pero el pueblo empezó a claudicar. Claudicar significa quejarse, a buscarle el sentido de las cosas, de todas las cosas. Y a pesar de todo eso, Moisés recibía las instrucciones, se las daba al pueblo y el pueblo caminaba. Y en el día viernes, que era el quinto día, el sexto día, ya cuando iba a ser el séptimo día, Yahweh le daba doble porción de alimentos. En la semana Yahweh te suplía el alimento, una porción para comida durante el día. Pero el día 6, antes de entrar al día séptimo, Yahweh daba dos porciones para que el día de reposo no tuviera que estar detrás de la provisión, sino que dependiera del sustento de él, uno, y número dos, para que pudieras tener descanso. Y yo no sé cómo me confundí en una de las clases al principio, cuando empezamos este ministerio. Yo di en una clase que Yahweh le daba alimento al pueblo de Israel de unos cuervos, para que usted vea que podemos cometer errores. Y no era de cuervo, al que alimentó Yahweh con los cuervos fue a Elías en el desierto. En el desierto, el pueblo de Israel, cuando salió, la comida bajaba como la nieve del cielo. Usted abría la boca y le caía en la boca. Cogía tus canastas y las llenabas. Y era una comida que no se sabía de dónde venía. Claro, Moisés y los que tenían la visión y la revelación entendían que venía del Eterno. Pero el que estaba en claudicación, el que estaba en murmuración, decía, pues, viene del cielo. Pero el que tenía los ojos espirituales sabía que venía de la mano de Yahweh. Entonces Yahweh te formó para que estés viva para este tiempo, vivo este tiempo, pero también para alumbrar a una generación que necesita ser encendida. Entonces esta paracha de hoy se titula Behat Alojá, que significa cuando enciendas, o sea, cuando enciendas tus lámparas, escucha la instrucción de Dios. La semana pasada estuvimos estudiando la paracha de Naso, cuyo significado es levantar, elevar, asignar una responsabilidad, porque estuvimos hablando de que el pueblo de Israel era un pueblo cuando salió de Egipto, era un pueblo grande. Se dice en otros libros rabínicos que eran más de 6.5 millones de personas las que salieron de Egipto. Y usted sabe lo que es Moisés hablando de frente a 6 millones de personas, el que está por lo último no lo iba a entender. Entonces Yahweh empezó a establecer delegación. Yahweh empezó a escoger
uno de cada tribu y empezó a delegar en Aarón, en Vitrio. Vitrio también fue un pariente que vino y les ayudó, eso lo dice en la Torá, en Éxodo, y empezaron a delegar responsabilidades. Y es aquí donde el Señor, la semana pasada estuvimos hablando sobre la importancia de levantar, de empezar a enumerar, establecer y levantar un orden en el pueblo. Porque todo lo que está en desorden no prospera. Porque todo lo que se improvisa y no se ejecuta como Yahweh lo establece, se rompe. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos hemos comenzado cosas sin consultar con Dios y en cuestión de tiempo se nos ha caído al piso? Mancho, yo utilizo la Biblia General Valera. Yo no puedo usar una Biblia o recomendar una Biblia como la Perchita, que es una Biblia hebrea, pero imagínate si uno no conoce el contexto bíblico, no conoce las raíces hebreas, pues entonces es difícil poder entender la Biblia pershita. Yo estudio en la misma Biblia normal, pero con diccionario Strong, busco significado y yo explico, esto no es esto, esto significa esto. Entonces, de esa forma, hijo, yo puedo poderles ilustrar a las personas que puedan quedarse con su Biblia normal, la puedan leer normal, pero que a su vez puedan ir entendiendo dónde está el verdadero significado o la verdadera interpretación. Amén, mi amado. Así que no te preocupes si no tienes una Biblia hebrea. Esa misma pregunta que tú me hiciste me la han hecho otros estudiantes y no hay problema. Estudiamos con la misma, pero aclaramos dónde están los errores y además que cuando venga Yeshua, él va a arreglar todo. Vamos a estudiar mejor porque vamos a estudiar con el verdadero rabino. Entonces, volviendo al tema, en Nazo aprendimos que Yahweh no llama a personas para que vivan sin propósito. Cada levita tenía una función, cada familia tenía una asignación, cada miembro del pueblo tenía una responsabilidad que ya el Eterno había delegado en Moisés y Moisés en Aarón y en Aarón en cada uno de los representantes o los líderes de la concentración de personas. Pero hoy vamos a dar un paso más adelante. Ya hablamos la semana pasada de establecer orden, de levantar un orden, de levantar y asignar responsabilidades. Pero hoy vamos a hablar de algo más interesante. Porque una vez Yahweh levanta, una vez Yahweh te llama, por eso estás aquí, porque Yahweh te escogió, te llamó. Ahora Él te va a asignar una función. ¿Cuántos de los que estamos aquí le encantaría conocer el propósito por el cual el Eterno lo tiene vivo y cuál va a ser su función más adelante? Yo lo quiero leer, ¿verdad que sí? A Melissa le encantaría saber cuál va a ser su función. Jessica, a Rosa, Yomari, perfecto. Claudia, qué bueno. Bueno, Claudia ya ella debe saber. Criti quiere saber también. Muy bien. Macho dice yo. Muy bien. Entonces, mire, esto es bien interesante porque Yahweh no todo lo dice de cantazo. Yahweh no todo lo revela rápido. De hecho, él te revela un poco de la revelación completa. ¿Para qué? Para que siempre dependa de él. Para que no te desvíes. Para que aprendas a entender que en la obediencia hay bendición. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Porque lo primero que Yahweh va a hacer contigo es llamarte. Lo he dicho en otras clases. Yahweh te llama primero, luego te capacita, te prepara y luego te envía a las naciones, te envía a llevar el evangelio.
Nunca te va a enviar sin antes prepararte. De atrás para adelante no se comienza, o sea, de al frente para atrás, no. Es de atrás hacia adelante. Entonces, ¿qué debo hacer ahora con el llamado que Yahweh ha puesto sobre mi vida? La gran pregunta, y es ahí donde comienza nuestra porción bíblica de esta semana. O sea, que el pueblo de Israel estaba a punto de comenzar a tener una intimidad con el Eterno dentro de su función. El número 8.2 dice, habla a Aarón y dile cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Porque Yahweh dice que debe ser colocado alumbrando hacia el frente. Porque atrás, simbólicamente, lo que pasó en tu vida, ya tú no necesitas entender por qué pasaron tus cosas negativas. Si tú fracasaste en el pasado, a Yahweh no le interesa ya tu pasado. Si uno fue una prostituta, si uno fue un asesino, si uno fue un drogadicto, Yahweh no le interesa quién fuiste en tu pasado. Él está diciéndote, quiero que te levantes, quiero que te prepares, quiero que te conectes con mi palabra, que te va a dar sabiduría, te va a alumbrar y a través de mi Espíritu Santo te voy a llenar para que comiences a mirar hacia adelante. ¿Por qué quería que el calendario o la menorá se encendiera mirando hacia el frente? Porque es hacia el frente donde Yahweh quiere que mires, no hacia tu pasado. Porque el pasado ya tú no lo puedes arreglar, pero el futuro, quien único lo tiene es Yahweh y Él es el único que te lo puede entregar. Entonces, aquí hay que entender para qué era la menorá y para qué se usaba. Porque la otra pregunta es, ¿qué es una menora, pastor? ¿Y qué es eso de las luces? Pues mira, no te preocupes que en esta clase lo vas a entender. Porque yo sé que tal vez tú has visto en restaurantes o has visto en lugares donde se practican las raíces hebreas de alguna forma, porque también el judaísmo, que no creen en Yeshua como Salvador, tienen menorá, porque ellos creen en Yahweh, pero no creen que Jesús fue el Salvador. Entonces, hay que entender que nosotros somos una comunidad de Yahweh, pero que creemos en Yeshua, que es su hijo, el que salvó a la humanidad, el que murió y resucitó y destronó a Shamael, Satanás, quitándole las llaves de la muerte. Entonces, hoy quiero que prestes atención, porque para poder entender la clase, tienes que entender lo que es una menorá. ¿Para qué era la misión de la menorá? Porque Yahweh lo estableció. Porque la menorá fue diseñada para alumbrar en la oscuridad. ¿Cuántos saben que la oscuridad es ausencia de luz? La oscuridad no existe. La oscuridad no existe. La oscuridad simplemente es el resultado de ausencia de luz. Entonces, tampoco la menorá fue diseñada para adornar. Tiene un propósito. No fue diseñada para llamar la atención en un lugar que quiera ponerla en su casa para que se vea bonita. Fue diseñada para producir luz. Es igual a usted. Usted fue diseñado no para adornar. Usted no fue diseñado para tener un cuerpo bonito solamente cuando va al gimnasio. Usted no fue diseñado para ocupar un lugar más en este mundo. Porque Dios estaba aburrido y te quiso poner para que te vaya como te vaya. No, tú fuiste diseñado para producir luz. ¿Para qué era la menorá? Bueno, vamos aquí, vamos en materia prima. La menorá
tenía una misión y era alumbrar el lugar santísimo. ¿Cuántos saben que para los tiempos de los sacrificios, ya hemos discutido en el pasado, cuando se hacían los sacrificios de los animales, que ya sabemos que ya no se hacen, porque no se hacen en Israel? Por causa de que no recibieron al Cordero Yeshua, no lo recibieron como Salvador. Ellos quisieron seguir en su vieja forma de pensar, pero por causa de la destrucción del templo, la expulsión, el exilio de Judá, después que Tito, el emperador Tito, destruyó el templo, que Yeshua lo profetizó, ellos se esparcieron, tuvieron presos en Babilonia como esclavos, después ellos fueron libertados, regresaron nuevamente a la tierra de Israel, siguieron practicando los mismos escenarios, pero sin templo. El templo, quiero que sepas, el templo simplemente fue el lugar donde el sacerdote todos los años entraba para hacer sacrificios de animales, para que Yahweh tomara eso como sacrificio, como parte de la ofrenda. Ofrenda y también sacrificio. ¿Para qué? Para que el Eterno perdonara los pecados del pueblo de Israel. Y la menorá siempre tenía que estar al lado del lugar santísimo, donde bajaba la presencia de Yahweh. Por eso es que el sacerdote tenía que estar completamente puro. No podía entrar en pecado a ese lugar, lo discutimos la semana pasada, porque habían casos donde sacerdotes morían, se les amarraba una cuerda en la pierna, por si acaso ese sacerdote ya lo encontraba impuro, caía muerto y lo jalaban con la soga. Hay libros del judaísmo que dicen que en un año hubieron muchos sacerdotes que entraban y caían muertos, los jalaban, entraba el segundo, se caía muerto y volvían y los jalaban porque Yahweh no aprobaba la conducta de esos sacerdotes. Mire si Dios es tan estricto. ¿Sabe por qué Dios no mata a la gente hoy en día de esa forma? Porque tenemos a Yeshua a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias a su amor, gracias a su misericordia, gracias a esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, tenemos abogado de frente a Yahweh que nos ayuda a interceder por nosotros. Pero no podemos abusar de la confianza del Señor, porque la Biblia dice que Yahweh no puede ser burlado. Entonces la menorá tenía una misión y era alumbrar. No fue diseñada para adornar, aunque su belleza no era para decoración, sino para un propósito eterno. Esa era la misión, alumbrar. Tampoco fue diseñada para llamar la atención, porque no era establecida para impresionar a las personas, sino para reflejar la gloria de Yahweh en el lugar. Fue diseñada para producir luz, porque cada día tenía que venir el sacerdote y ponerle aceite en sus lámparas. Debían ser encendidas para alumbrar en el lugar santo. El sacerdote tenía que hacer eso todos los días. Interesante, ¿verdad? Entonces, aquí es donde la aplicación al Talmid, Talmid significa el discípulo, ustedes son talmidines, porque están estudiando aquí. Cuando vean la palabra Talmid, lo que quiero es que sepan, ahí lo que significa es discípulo. Un discípulo no es llamado solamente para aprender, un discípulo es llamado para alumbrar, para guiar, para reflejar el carácter de Yahweh y mostrar el camino a otros. Ahora veamos aspectos de la menorá, porque yo quiero que conozcan los aspectos. Porque cuando Yahweh le estaba dando las instrucciones al pueblo de Israel, a los sacerdotes, de cómo se debía de encender el candelabro, que es la menorá, lo dijo, pero él sabía que no todo el mundo podía entrar a encender ese candelario.
Por eso fue que le dijo Yahweh, habla a Aarón y dile, cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. O sea que era necesario que alumbrara hacia adelante. Ya explicamos el por qué. Ahora, la menorá era el candelabro de 7 brazos que se encontraba en el lugar santo del tabernáculo y luego en el templo en Jerusalén. Esto se transfirió después hacia el templo. Empezó desde el desierto en la carpa cuando Moisés se reunía con su pueblo y fue evolucionando hasta que llegó al templo cuando se construyó, que ustedes saben que lo construyó Salomón. Y ya explicamos para lo que se usaba para alumbrar. Ahí está eso en Éxodo 25:37. Su propósito principal era dar luz continuamente en el lugar santo, porque el lugar santo no podía estar en oscuridad, amados. Según Éxodo 40, del 24 al 25, era para mostrar la presencia de Yahweh. Su luz significaba la presencia constante de Dios en medio de su pueblo. No se podía permitir que se apagara, porque si se apagaba y un sacerdote no entraba a echarle aceite a esa lámpara, el pueblo de Israel iba a estar en problemas porque iba a estar en oscuridad. Por eso era importante ser diligente y ser responsable. Ellos todos los días tenían que echarle aceite, no se podía apagar, que no es lo mismo que necesitamos. Nosotros los seres humanos estar todos los días conectados con el Señor, porque el día que te desconectas, el día que te alejas de una clase o de la reunión o de la convocatoria del Shabbat, simplemente ese día o a los 2 o 3 días que estás sin luz, te sientes mal contigo mismo, ¿sí o no? Porque se se nos apaga la luz. Por eso es importante estar conectado. Tener el aceite en nuestras lámparas. Mire cómo funcionaba en el calendario de Israel. En Éxodo 27, 20 al 21 dice, las lámparas se encendían cada día, cada tarde y ardían hasta la mañana todos los días. O sea, tenía un horario y luego entonces había que volver a encender. Porque era el lugar donde el Padre necesitaba que estuviera iluminado. ¿Para qué? Para recordar la hora del Espíritu. Porque el aceite puro de oliva que alimentaba las lámparas es tipificación de la unción del Espíritu Santo. Ellos tenían que venir con aceite de oliva todas las tardes a echarle para mantener esa llama. Si se apagaba rápido la encendían. Ahora, ¿por qué 7 luces en la menorá? ¿Por qué son 7? Porque sus 7 brazos representan la perfección. ¿Cuántos días tiene la semana? 7 días. Yahweh tiene algo especial con 7. Sus 7 brazos representan la perfección. Sus 7 brazos significan la plenitud y el carácter santo de Dios. O sea que la característica de la menorá, yo quiero que te lleves el mensaje, significa el carácter de Dios, la plenitud de Dios y la perfección. Eran diseñadas completamente en oro puro. Tenía 7 brazos, 6 hacia los lados y uno central. Y cada brazo tenía lámpara en forma de flor de almendra. Eran decoradas con copas, botones y flores. Y aceite puro de oliva alimentaba sus lámparas. ¿Por qué el aceite de oliva? Porque el aceite de oliva es el aceite más limpio y más puro.
No se le podía echar cualquier clase de aceite porque la lámpara se iba a apagar. El aceite representa la unción del Espíritu Santo, significa la santidad. O sea que lo que te hace mantenerte a ti viva o vivo, lo que te hace mantenerte con energía, lo que te hace mantenerte a ti en esta etapa de tu vida, en medio de tu prueba, encendido, recibiendo palabra y manteniéndote de pie con propósito, aunque estás en medio de la oscuridad, es el Espíritu Santo y tu conexión con él. O sea que la menorá no era solo un objeto, ya sabemos, era un mensaje. Que Dios quiere que seamos luces encendidas que reflejen su gloria en medio de un mundo que vive en tinieblas. Por eso es que cada escogido, cuando estuvo apartado del Señor, la vida le maltrató. ¿Por qué la vida te maltrató? Porque aunque estabas apagado en aquel tiempo, cargabas la marca de ser un escogido o una escogida de Dios. Por eso es que se te ha hecho difícil levantarte, porque el enemigo sabe de la forma en cómo los ángeles de Dios te han cuidado toda tu vida, que tú eres un miembro del pueblo Kadosh de Yahweh. Ya establecimos que la menorá se usaba para dar luz continuamente en el lugar santo. Ya establecimos que así como Yahweh quiere o quería siempre tener iluminado el lugar de su presencia continuamente en luz, el Padre quiere que también su pueblo ilumine el mundo con su verdad. Ahora vamos a ver cómo era por dentro el lugar santísimo. Esto es interesante, amado, porque aquí, en este lugar, no se podía ir. Esto no es como decir, voy para el mall. Voy a ver en el mall a ver qué ropa me compro. Voy a ver a quién me encuentro en el mall. O voy para el cine. Que usted va como usted quiere. No, no. Este lugar que le estoy mostrando era el lugar santísimo. El lugar santo donde venía la misma presencia de Yahweh. De ahí Dios daba instrucciones a Moisés. De ahí Dios daba instrucciones a los reyes, a David, a Salomón, para dirigir a un pueblo. ¿Cuántos saben que para poder dirigir un negocio, para poder dirigir una relación, un matrimonio, una familia, un proyecto, una iglesia, para poder dirigir un ministerio, necesita tener tu candelario abierto? Necesitas tener tu lugar encendido. Necesitas tener tu menorá llena de aceite de oliva, limpio, puro, para que ilumines el lugar donde el Padre quiere venir a vivir, que es dentro de ti. Ahora, ¿dónde era colocada la menorá? ¿Dónde era colocada la menorá? La menorá era colocada en el lugar santo del tabernáculo al lado sur frente a la mesa de los panes de la proposición. Eso está en Éxodo 25:37. Mire, léelo por aquí conmigo, mano izquierda. Harás un candelero de oro puro y oro batido lo harás. Su base, sus vástagos, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de una pieza. Eso fue Yahweh dando instrucciones de cómo hacer todo el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Míralo aquí abajo. Y el lugar santísimo, solamente los sacerdotes podían ministrar diariamente ese lugar. ¿Cuándo era que el sacerdote podía entrar al lugar santísimo? Una sola vez al año. ¿En qué fiesta? En la fiesta de el día de la expiación, para hacer expiación por el pueblo que era en Pesa, todos lo sabemos, ¿verdad? La menorá alumbrando, su luz representaba la presencia de Yahweh en medio de su pueblo. Este era el lugar
donde no podíamos ir o el sacerdote no podía entrar. Si yo hubiese vivido en ese tiempo, yo como un pastor que vengo a representar el sacerdote, yo no podía entrar descalzo, ni podía entrar. Yo tenía que tener unas sandalias específicas, tenía que tener un atuendo específico, tenía que entrar sin pecado, tenía que entrar con mucha humildad, no podía entrar con rencor, no podía entrar con celos, no podía entrar con celos ministeriales, no podía entrar con cizaña, no podía entrar con falta de perdón, no podía entrar enojado con mi hermano o con mi vecino. Tenía que entrar limpio, sin mancha, sin arruga, con un orden divino para que mi vida no muriera. Interesante. Yahweh es estricto, amado. Yahweh es santo. Y cuando tú entiendes esto, te das cuenta que Yahweh no es una cosa o un objeto o una persona como cualquier otra, que pues si peco, pues mañana me disculpa y ya, y sigo para adelante. No, no. Yahweh es un Dios santo. Es un privilegio que Él esté contando contigo, porque algo Él vio en ti, algo Él vio en tu corazón que desea ser despertado, algo vio en tu corazón que dice, ella es diferente, él es diferente. Por eso es que estás en este grupo, por eso el Padre te trajo, por eso es que el Padre te escogió, porque Él vio que tú tienes un corazón humilde, porque ha visto tus lágrimas, ha visto tus procesos de vida, pero ahora te está formando. ¿Para qué? Para que te conviertas como en esa menorá llena de luz, para que refleje tu testimonio, para que otros vean el camino hacia la Torá, porque la Torá es la instrucción que Dios desea que el pueblo obedezca para traer su presencia, su gloria y traer el diseño de Dios a la tierra. Hasta aquí estamos bien, lo vamos entendiendo. Es un tema interesante, amado. A Rosa dice, wow, poderoso. Yo Mari también. Mire, quiero enseñar esta foto. Voy a buscar el pincel para enseñarles algo. Ustedes ven esto aquí, esta área aquí que estoy marcando. Ahí, de ahí hacia adentro, nadie podía entrar en el día de expiación. Ninguna persona. Quiero que vean por estos lados y este otro lado. ¿Qué ustedes ven ahí? Ahí están las carpas del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ellos hicieron campamentos, tiendas para poder vivir. Fueron 6 millones, .5 de personas aproximadamente, amados, que salieron. El pueblo de Dios era santo. Pero quiero que vean de aquí, de esta parte, aquí abajo, aquí, hacia acá adentro, nadie podía entrar más que el sacerdote. En esta área aquí se mataban los animales que iban a ser sacrificados para que el pueblo, ¿verdad? Yahweh le perdonara sus pecados, porque en el año muchos de ellos cometían la chonjará, que sabemos que es hablar mal del prójimo. En el año muchos tenían problemas, circunstancias con aspectos de amargura, orgullo. Y todos esos pecados tenían que ser perdonados en el día de expiación. Entonces el sacerdote, aquí asesinaban los animales, aquí derramaban la sangre, aquí, el sacerdote
y luego el sacerdote entraba por aquí. Y dentro del lugar santísimo, el sacerdote le amarraban una soga desde la entrada, desde aquí afuera, una soga por sus pies. Y cuando él entraba al lugar santísimo, que era más o menos por aquí, en la parte de atrás, en esta área que estoy haciendo la X, ahí es donde estaba específicamente el lugar santísimo. Perdóneme que hice una rayita de más. Y la presencia del Señor estaba adentro, descendía como fuego y caía en el lugar santísimo, amado. Y ahí, si el sacerdote volvía y salía sin la necesidad de caer muerto ante la presencia de Dios, podía traer las buenas nuevas al pueblo. Fuimos perdonados, porque Yahweh aceptaba ese sacrificio de animales, de esa sangre derramada por animales puros, como sacrificio, como ofrenda, para sustituirlo, la vida de esos animales, por la vida del pueblo de Israel. Para que ellos vivieran, alguien tenía que morir, y eran los animales, que era exactamente la tipificación de que alguien más adelante, inocente, puro, tenía que derramar sangre para morir por los pecados de las generaciones del pueblo. Por eso es que Yeshua, sabemos todos que fue la primicia, fue los frutos, fue el cordero inmolado, él reunió todas las características del sacrificio perfecto para salvar la humanidad. Hasta aquí estamos entendiendo, amado. ¿Sí? Yo quiero leerlos. Quiero saber si hasta aquí van entendiendo. Muy bien. No, Mancho, ¿qué me quieres decir con esa puerta todavía sigue ahí? ¿Es pregunta o eso es una aseveración que me estás diciendo? Para entenderte y contestarte, hijo. Porque no hay templo, ahora mismo no hay templo. Tampoco hace falta templo para los que creemos en Yeshua. Porque el templo ahora es tu cuerpo. El templo del Espíritu Santo es tu cuerpo. La Torá está circuncidada en tu corazón. Tienes que coger las clases de nosotros. Te recomiendo que te matricules con nosotros en las primeras clases. Yomari sabe cuál es el canal de nosotros en confianza. Te podemos ofrecer las clases. Recuerda que esto todo es gratuito para que todos aprendamos. Amén. Ok, seguimos. Mire esto. Para presentar la presencia de Yahweh, la luz constante simbolizaba que Yahweh estaba en medio de su pueblo. Si esa luz se apagaba, por eso es que la menorá tenía que estar encendida todo el tiempo. Y si se apagaba, porque había unas horas que se apagaban, o sea, cuando digo todo el tiempo es todos los días. Tenía que venir el sacerdote y prenderla a ciertas horas del día. Pero esta, esta de acá afuera, ¿están viendo? Esa era la que se apagaba a ciertos horarios durante el día, pero la que estaba adentro, esta no, esta tenía que estar encendida todo el tiempo, porque es el lugar santísimo. Tenía que entrar una persona en santidad y era el sacerdote. Entonces,
Ya establecimos que la luz constante simboliza la presencia de Dios. Ah, sí, eso es cierto, Mancho. Sí, sí. El portón de afuera de Jerusalén, sí, claro que sí. Eso sí está allí. Pero no hay templo construido. Entonces, la presencia de Yahweh debe reflejarse en nuestra vida diariamente. Por eso es que tenemos que todos los días echarle aceite a nuestra lámpara. Ya establecimos que lo que activa ese aceite en nuestra vida es el Espíritu Santo, es tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Tú quieres ser lleno de Dios? Conéctate con la palabra del Señor, conéctate en oración con el Espíritu Santo, conéctate con los discipulados para que aprendas a entender tu propósito en esta vida, para que aprendas a conocer el corazón de Yahweh. Y yo te aseguro que en los próximos 30 a 60 días tu vida nunca va a ser la misma, porque no es lo mismo caminar por instinto, caminar improvisando, que caminar con dirección. Anoche hablábamos de dirección en la llamada de WhatsApp. O sea que las lámparas eran atendidas continuamente por los sacerdotes. Representación de que tiene que haber responsabilidad para mantener la luz encendida. Sin responsabilidad no hay ministerio. Sin puntualidad no hay ministerio. Sin obediencia no hay ministerio. Sin conocimiento no hay ministerio. Por eso el Señor está hablando de orden desde la semana pasada con la parachá de Nazo, que significa levantar, orden. En Éxodo 20-21 explica espiritualmente que la relación con Yahweh requiere cuidado, requiere disciplina y perseverancia todos los días. ¿Por qué el Padre quiere que mantengas esa lámpara encendida? Porque la menorá es la representación de la luz, de la gloria y la unción del Señor en un lugar. Cuando tú te conectas con el Espíritu Santo, tú cargas la gloria, cargas la menorá, cargas, tus palabras son luz. Tus manos ayudan a levantar las personas con propósito, te conviertes en una menorá. Por eso es que Zacarías entendía que no era con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo, que ellos iban a vencer de frente a los enemigos. Porque cuando tú entiendes que cuando tú estás lleno de la gloria de Dios, tú no lo vas a hacer. Tú simplemente conéctate con Dios y haz tu parte para que Yahweh haga la parte que tú no puedes hacer. O sea que nosotros debemos alimentar esa menorá todos los días. Porque no podemos alumbrar con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Yahweh. Por eso el Señor permitía que hubiera ciertas horas del día y la noche que venía el sacerdote a tirar aceite a la menorá para mantener el candelario, el del lugar santísimo, encendido. O sea que para tener la menorá encendida, el Señor lo estableció para que siempre recordáramos la obra del Espíritu Santo. Y fíjese que como esa luz se alimentaba de aceite puro de oliva, no era cualquier aceite. Sabemos que el procedimiento del aceite puro de oliva es exprimiéndolo. Se exprime. Procedimiento de sacar el mejor aceite es exprimiendo. O sea, pastor, que toda mi vida, todas mis cosas difíciles han sido la vida exprimiendo para sacar de mí mi mejor versión. Sí,
Pero la mejor versión, a pesar de que tú has pasado por procesos difíciles, la tiene el Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos del Espíritu Santo. De nada vale que la vida te exprima si la presencia de Dios no está contigo. De nada vale que la vida te sea injusta, que la vida te exprime para sacar algo de ti, porque si no estás sacando la versión que Yahweh quiere, de nada vale que la vida te esté exprimiendo. Porque la vida te va a exprimir, pero si de tu corazón sale odio y rencor porque te está exprimiendo, es porque la presencia de Dios no la estás cargando. No estás conectado al Espíritu Santo. No estás conectado al aceite de oliva de la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando la vida te exprime para sacar algo de ti, conectas tu corazón al corazón de Yahweh a través de Yeshua, el Ruach HaKodesh desciende, ilumina tu corazón, entiendes lo que antes no entendía y comienzas a sanar. ¿Por qué la gente en el mundo que vive en el mundo, todos vivimos en el mundo, pero la gente que vive en el mundo sin Yeshua, sin tener una conexión con el Espíritu Santo, que es el Ruach HaKodesh, ¿por qué siguen repitiendo las mismas cosas toda su vida? Siempre repiten y están en el mismo lugar. Son como el ratoncito que está en la jaula, en la ruedita, corriendo todo el día, todo el día, todo el día, y al final del día se bajan de la ruedita y están en el mismo lugar. ¿Saben por qué están en el mismo lugar? ¿Saben por qué no avanzan? ¿Saben por qué no pueden perdonar? ¿Saben por qué siguen repitiendo las mismas consecuencias? Porque viven en pecado sin arrepentimiento. Y el primer paso para que tú puedas ser llenado del Espíritu Santo es arrepentimiento con cambio, no arrepentimiento por sentimiento. Ya hemos establecido que el arrepentimiento conlleva cambios. No es un sentimiento que hoy me siento mal, pero mañana lo vuelvo a hacer. Vuelvo y me arrepiento, pero al otro día vuelvo y lo hago, porque no hay un arrepentimiento, es un sentimiento. Te sentiste mal, pero no suficiente como para decirle al pecado, lo voy a hacer más porque yo honro al Dios de Israel. Yo sé que el Redentor vive y Él tiene algo especial y me va a llenar, me va a iluminar de luz para esta temporada, porque a través de mí se va a sanar mi esposo, a través de mí se va a restaurar mi hogar, a través de mí Dios me va a dar la palabra para llevarla a las naciones. Yo siento la presencia del Señor. Se acabaron los amén. Amado, diga ouch o diga amén. Aleluya. Amén. Ahora sí estoy viendo los amén. Así mismo es, Claudia. Así es, Melissa. Mira, cada vez que la vida te está exprimiendo, lo que el enemigo quiere decirte es que tú no sirves, que tú no tienes propósito. Tú le vas a recordar a Chamael. Así es su nombre en hebreo. Tú le vas a recordar a Chamael que ya las llaves de la vida eterna están puestas en Yeshua como intermediario entre Yahweh, que ahora tu vida tiene sentido, que ahora tu vida tiene propósito, que ahora tú sabes que tú tienes identidad y es que fuiste comprado a precio de sangre y que la menorá del Rúa, el Ruach Kodesh, se está moviendo para que tú puedas ser luz en medio de las tinieblas. Por eso Zacarías lo decía, no es con ejército ni con fuerza, sino con el espíritu de Yahweh. Mire, la menorá representa la presencia y la luz de Yahweh. Su luz no dependía de fuego humano, sino del aceite que venía del olivo, simboliza el Espíritu Santo. No podemos alumbrar con nuestras propias fuerzas. No podemos ser una mejor persona intentándolo tú sin contar con Dios. Necesitamos su espíritu, su rúa, su aliento de vida, su aliento de ánimo, su aliento de santidad, su aliento de unción para levantar las manos de otros. Necesitas tú restaurarte primero. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Un ciego no puede caminar con coherencia, no puede caminar con dirección. Necesita que alguien le lleve de la mano y todos en algún momento dado hemos sido ciegos
antes de conocer la Torah. Ahora la Torah nos permite dar yará, que lo hemos dicho en otros discipulados. Hemos dicho que cuando obedecemos la Torah, las instrucciones, damos en el blanco, yará, damos en el blanco. Puedes tirar la flecha hacia el lado izquierdo y la flecha vuelve y da la vuelta y cae en el blanco porque estás en obediencia. Por eso tú no tienes que seguir pensando cómo vas a pagar el colegio, cómo vas a pagar el auto este mes, cómo vas a pagar la casa, qué vas a hacer con esto, qué vas a hacer con lo otro. No, ese acabo de tirar la flecha, tu esfuerzo y Dios te va a bendecir. Siembra, 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 siembra palabras de autoridad, siembra palabras de autoridad. Hay luz empezando a iluminar el interior de tu corazón. El Padre te está revelando las áreas donde tienes que mejorar para que no cometas los mismos errores que te mantienen en el mismo lugar que tú no quieres estar. Hay que entender que si el aceite que mantiene la luz encendida en tu vida es el Espíritu Santo, tienes que estar conectado con él como conectas el celular todos los días a la energía. Porque sin el Espíritu, sin la fuerza del Señor, no hay luz verdadera. Podemos tener apariencia, pero no presencia. Con el Espíritu hay luz que transforma su obra en nosotros, produce fruto y alumbra a otras personas que necesitan. Ahora, para reflejar perfección y orden divino, hay que entender los 7 brazos del candelario, de la menorá, que representan plenitud, perfección y el carácter de Yahweh. O sea que Yahweh está interesado, antes de darte una bendición, es en formar primero tu carácter. Pastor, es que no veo nada. Pastor, no entiendo porque ahora que estoy buscando de Dios, Dios no me suple mis necesidades, las que más anhelo. Me permite vivir, pero no me da las que yo le estoy pidiendo hace tiempo. Porque Yahweh está interesado, antes de bendecirte, en formar tu carácter. Porque tu carácter no le agrada a Dios. Y Dios está formándolo. ¿Y cómo Dios lo puede formar? ¿Cómo puede él darse cuenta que tu carácter está siendo formado por Dios? A través de la exposición, que son las adversidades. Por eso es que estás viendo adversidades. Por eso es que se te está levantando el infierno en tu casa. Por eso es que estás viendo que hay gente que no te va a comprender, que hay gente que no te va a entender, que hay gente que no te va a ayudar, que hay gente que te va a dejar sola o solo en el camino. Pero sabes que en vez de quejarte, di, Señor, gracias, porque aunque otros me dejaron, tú me recoges. Porque Él quiere que reflejemos su carácter, su luz. ¿Qué quiere el Eterno? Reflejar perfección y orden divino. La menorá refleja el carácter de Dios, refleja la perfección y ese orden divino. ¿Cuántos saben que Yahweh es perfecto? El Eterno es perfecto, Él no improvisa, Él tiene un orden, Él no está improvisando en tu vida. Por eso es que te digo hoy, si tú pensaste que el Señor está planificando todos los días hacer algo en tu vida, usted está mal. Ya Dios tiene el plan desde antes de la fundación del mundo para tu vida. Ya Dios tiene la salida de ese problema que tú no le ves solución. Ya Dios tiene la sanidad de esa enfermedad que tú piensas que no te vas a curar. Dios todo lo puede. Lo que pasa es que muchas veces nuestra incredulidad, nuestra falta de consagración, porque cuando nos desconectamos del Espíritu Santo, que quien puede producir ese aceite que mantiene viva esa llama de fuego en nosotros, se empieza a manifestar los dones de la oscuridad, que es la duda, es el miedo, es el temor, la inseguridad. Ahora veamos bien a profundidad qué significa los 7 brazos. Ya sabemos que la menorá significa la plenitud, la perfección y el carácter santo de Yahweh, pero vamos a hablar qué realmente es esto.
¿Qué significa plenitud? Porque plenitud es algo como calmado. Pero cuando tú estás calmado, cuando a ti no te falta nada, tú vives preocupado. Cuando tú vives en escasez sin Yahweh, tú vives preocupado. Pero cuando tú vives confiado que tu vida está en las manos del Señor, tú vives en paz, en plenitud. O sea que el carácter del Eterno es plenitud porque a Él nada le falta porque Él es perfecto. Y cuando tú estás conectado al perfecto, tú debes entender que tampoco a ti nada te va a faltar. Y si te está faltando algo hoy en día es porque Dios está formando tu carácter. Los 7 brazos simbolizan la plenitud, la perfección y el carácter de Yahweh. O sea que la perfección significa que según el diseño de Yahweh, del Eterno, todo lo que él diseñó es perfecto, es perfección divina. O sea que nosotros no podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas en nuestra vida. Nosotros tenemos que decirle a Dios o preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Cuando hay gente que cuando está en problemas le dice al Señor, Señor, resuélveme esto. Y no está mal, pero yo diría mejor, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esto? Para que la prueba sea quitada, porque la prueba está probando una área de tu vida que todavía Dios entiende que debe cambiar para el beneficio tuyo. Si la prueba persiste es porque hay algo que todavía no ha cambiado y Yahweh no te va a quitar la prueba hasta que tú la pruebes. Y si te la quita, la vas a volver a repetir en el futuro, porque eso es como el examen que tú no apruebas, tienes que volverlo a repetir hasta que lo apruebes. Ya cuando lo apruebas, entonces vas a otro nivel de propósito. Entonces el carácter santo refleja la pureza, la justicia y la verdad de Yahweh. Y el orden divino, cada brazo en su lugar, establece un propósito eterno, porque tu propósito no es en esta etapa de tu vida, tu propósito comienza en esta etapa de tu vida, pero tu propósito es eterno. O sea que Dios no quiere que brillemos por brillar, quiere que reflejemos su carácter. Interesante, amado. Mira lo que dice en Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que Yahweh quiere que tú seas un testimonio del carácter de Dios. Porque Yahweh está formando en nosotros su carácter para que reflejemos su luz. Porque Yahweh quiere sanar a mucha gente que está enferma en la amargura, enferma en el dolor, enferma en la miseria, enferma en la escasez, que repiten y repiten las mismas quejas y siempre los mantienen dando vuelta en el desierto, en la escasez. No repitas los mismos escenarios, dice el Señor. Levántate, comienza a entender que el carácter que el Padre está formando en ti es un carácter de dependencia en su plenitud, donde entiendas que Él es el Dios de la perfección, que Él es el Dios donde no hay nada imposible para Él. Él es tu sustento, Él es el que provee, Él es el que tiene tu solución, Él es el que tiene las llaves, que tiene de frente a las puertas cerradas, pero Él tiene cada llave de cada puerta cerrada. O sea que la menorá no fue creada para adornar el tabernáculo, fue para producir luz en medio de la oscuridad. De la misma manera, el talmidín, un talmid, que es un discípulo. Un discípulo es aquel que está aprendiendo de la Torá del Señor. No es llamado solamente para aprender. Un talmid no es llamado solamente para ocupar una silla. Un talmid no es llamado solamente para escuchar una enseñanza. Un talmid es llamado para alumbrar una generación. Aquí está. ¿Y quién
es el responsable de esa generación. ¿Quién es el responsable de que mi generación esté lejos o cerca de Yahweh? Una vez Yahweh te está dando esta palabra, una vez Yahweh está alumbrando a través del aceite, de la unción del Espíritu Santo, ahora en tu vida tienes que hablarle a tu gente, a tu familia, a tus hijos para que no se pierdan en la eternidad. Tú eres el responsable de tus hijos, eres el responsable de tu mamá, de tu papá, de tus vecinos, de tus primos, de la gente que tú amas, de la gente que tú aprecias. Tú los quieres en la eternidad. Comienza a llevarle palabra, conéctalo a los discipulados, conéctalo, háblale de tu testimonio, háblale de lo que Yahweh está haciendo en tu vida para que no se pierdan. Porque hay promesas para aquellos que creen en el Señor Yeshua. Estamos terminando. Quiero que veas esta lámina. Quiero que veas esta lámina. Porque el aceite del Espíritu Santo te mantiene encendido. Pastor, ¿y cómo yo puedo mantener el aceite encendiendo mi lámpara? El aceite es la comunión y la consagración con el Espíritu Santo. Ahora, pastor, ¿cómo yo puedo mantener esa relación de intimidad? ¿Orando? Sí. Oración es hablar con Dios. ¿Ayunando? Sí. Es consagrar tu cuerpo y prepararlo limpio y santo y puro para venir a su encuentro, para orar y entrar en su presencia. Pero ¿qué más, pastor? Si oro y ayuno, pero sigo en la misma situación. Necesitas aprender a entender lo que Yahweh quiere de ti. ¿Y sabes qué Dios está buscando? Un compromiso real. Él quiere enseñarte lo que Él le gusta. Y ahí es donde tienes que abrir tu corazón para recibir el discipulado, que es la palabra de Dios que te va a transformar, te va a edificar y te va a confirmar que tú no naciste por casualidad, sino para ser lleno por el Espíritu. Porque mientras hay un mundo en oscuridad que se alimenta de luces a través de aplicaciones de internet, que no está mal, de acuerdo al tiempo que la use, porque tú puedes usar internet y redes sociales para ministrar, para entretenerte un rato, pero que no sea el primer lugar en tu vida, que no ocupe el lugar del Señor, que no sustituya el ritmo, la palabra que Dios está depositando sobre tu vida en este tiempo. Porque hay gente allá afuera, metido mucho en internet, buscando entretenimiento sin fe, buscando llenar sus vacíos interiores en validación de aceptación de personas. Papá no quiere que estés buscando la validación de un hombre. Tú sabes que tú eres una princesa para Dios. Sométete a Dios, que tu príncipe va a llegar en su momento. ¿Cuándo? Cuando Yahweh vea en ti un carácter de obediencia. Porque la verdad, la vida, la luz está solamente en una conexión con el Espíritu Santo de Dios. Recuerda que Yahweh primero te forma. El Espíritu te unge. Y luego tú puedes reflejar su luz. Y Yahweh lo que quiere es usarte para traer un alumbramiento, una luz para futuras generaciones que están en pleno comienzo. O sea que Yahweh no te formó para ocupar un lugar más, te formó para alumbrar una generación. Para Chab Beja Alotha significa cuando enciendas las lámparas. Hay una instrucción, tienes que ponerlas hacia el frente. Iluminar hacia el frente significa que lo que pasó atrás ya no hay que recordarlo. Es ahora lo que viene, lo que tienes que estar enfocado. Primero Yahweh te va a formar en la enseñanza, luego te enciende con su aceite y finalmente te envía a iluminar a otros. Yahweh te dice en esta hora algo maravilloso. La menorá no fue creada para adornar el templo. Yahweh no te está equipando de conocimiento para que tú hables bonito y la gente te admire por lo bonito que tú hablas. No. Yahweh te está trayendo el conocimiento para que tu propósito sea activado, para que tus dones sean activados, para que comiences a alumbrar y para que la gloria siempre se la lleve el Eterno.
Así que si pensaste que venías a ocupar una silla solamente en Yeshua es mi rey, te equivocaste. Porque papá está enseñándote, está acumulando un conocimiento para convertir tu lámpara en una lámpara que ilumine a otros. Por eso este mensaje es un mensaje de despertar. Es un mensaje de despertar, porque Dios está despertando la última fila de los escuadrones de Israel. Tú eres parte de un ejército. Así que deja de preguntarte, ¿cuál es mi propósito? Porque ya el Señor te lo está mencionando en esta clase. Te traje para que seas luz. No para que improvises o crees tu propia luz. Porque si el beneficio es para ti y dejas a Dios a un lado, Dios no te va a respaldar. Muchos comienzan en la llama, en el fuego, y terminan apagados porque no se someten al fuego. No están dispuestos a pasar por el proceso de conexión con la Torá, con la palabra y la sabiduría que te mantiene conectado al Espíritu Santo, que es la representación del aceite de esa menorá, que es lo que va a hacer que mantenga tu menorá encendida, iluminando el lugar de la presencia de Dios. No sé si te has hecho la pregunta, ¿cuál será mi propósito? ¿Por qué Yahweh me trajo hasta aquí? ¿Por qué estoy en este grupo? ¿Por qué estoy estudiando la Torá? ¿Por qué estoy pasando por tantos procesos? Mira, la respuesta puede encontrarse hoy en esta clase a través de esta enseñanza de la menorá. Porque antes de alumbrar, primero Yahweh le dio instrucciones a Moisés de cómo crear y fundir el oro para hacer los 7 brazos de la menorá. Y eso conlleva fuego, conlleva proceso, lo que Dios está haciendo en tu vida antes de darte la formación para el propósito por lo cual estás viva o vivo. Primero Yahweh te va a formar. ¿Dónde? En las clases. ¿Dónde? En el discipulado. ¿Dónde? En la conexión con la palabra. ¿Dónde? A través de la oración y el ayuno. ¿Dónde? A través de la obediencia. Porque ahora obedeces con dirección. Antes obedecías lo que pensaba que entendía que era bueno. Y cuántas cosas no hicimos buenas, pensando que eran buenas, pero Yahweh decía, es verdad con mentira mezclada, no lo apruebo. Como el becerro de oro en Egipto, en Israel, perdón, en el desierto. O sea que antes de brillar, la menorá fue primero trabajada. Antes de colocarla en el lugar santo, primero pasó por las manos de un artesano. Y así también ocurre con cada discípulo de este grupo. Yahweh los está formando. ¿Por qué? Porque Él reconoce que tú deseas un ministerio, Él desea que tú lo desarrolles, pero hay que entender el proceso antes de llegar al ministerio. Que muchos desean enseñar o predicar, pero pocos desean ser formados. Muchos desean ser enviados, pero pocos desean ser preparados. Y la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Yo puedo saber con quién tú estás hablando de la forma en que tú te expresas. Si tú hablas con una persona muy negativa, todas esas quejas se quedan en tu mente y eventualmente si yo hablo contigo, yo te voy a sentir cargado, te voy a sentir cargado o te voy a dejar hablar y tú me vas a hablar de una forma negativa. Porque absorbiste esa mala energía. Somos el reflejo de lo que pensamos y cómo pensamos, hablamos y en lo que hablamos soltamos palabras que nos reflejan y en eso nos convertimos. Por eso tienes que estar conectado al Señor. Por eso tienes que estar conectado a la oración, conectado al ayuno, conectado a las clases, que es lo más importante, que es lo que te va a dar la formación. El propósito de cada talmid es importante. Que ningún discípulo llega al reino por accidente. Cada uno de nosotros fue traído por Yahweh con una asignación específica. Y aunque no todos serán maestros ni pastores, pero habrán consejeros, evangelistas, intercesores, servidores silenciosos, gente que va a sostener el ministerio.
todos tenemos algo en común. Fuimos llamados para alumbrar. Quizás tal vez no vas a ser pastor, o tal vez vas a ser pastor, pero eso lo sabe el Señor. Tal vez el Padre lo que quiere es que tú aprendas, te conectes para que seas luz, para traer a otros al lugar donde está la luz, para que sus vidas sean iluminadas con propósito. Así que no es solamente aprender, es convertirnos en una luz que refleje el carácter de Yahweh. Ahora, si Yahweh encendiera hoy la lámpara de tu vida, ¿qué estaría iluminando? Esa es una pregunta que les hago hoy. Si Yahweh encendiera la lámpara de tu vida, ¿cuál sería la luz que se encendería hoy en tu vida? ¿Qué estaría iluminando? Camino de las apariencias. ¿Habría orgullo dentro de ti para no aceptar corrección? ¿Habría religión más que revelación y obediencia? ¿Habría más palabras vacías que palabras que transforman? Si Yahweh encendiera hoy la lámpara de tu vida, ¿habría más conocimiento sin cambio o se verían los frutos del Espíritu? Porque el orgullo se sustituye con humildad. Pastor, ¿cómo yo puedo saber si yo soy orgulloso? Porque tú piensas que tú todo lo puedes hacer solo. Cuando no delegas, no dependes de entender que hay alguien que el Señor lo capacitó y lo preparó antes que tú para llevarte de la mano para que puedas caminar y puedas tú después alumbrar a otros, y no estás dispuesto a pasar por el proceso, pues entonces simplemente papá te deja en ese lugar hasta que aprendas a humillarte, a reconocer tu error, para que entonces, porque mientras más humildes somos, más Dios nos usa, más Dios nos revela. Hay gente que tiene un concepto religioso en su mente que no les hace ver la luz de la transparencia de lo que Dios quiere revelar a través de la palabra del Señor. Que Yahweh no estableció una religión, estableció una relación en la Torá. Entonces no es más importante la religión que la obediencia, porque de nada vale ir 7 días a la semana a un culto religioso, pero seguir siendo los mismos. Seguir sintiéndonos vacíos. Pero cuando obedecemos por amor, no por obligación, porque la religión te impone, pero Yahweh te invita, no te presiona. Él quiere gente que le siga por amor, no por miedo a las consecuencias. Y aunque sabemos que cuando le damos la espalda a Dios hay consecuencias, pero Padre quiere que le siga por amor. Entonces, conocimiento o transformación. Palabras o frutos. Estamos terminando ya. Si me dan 5 minutos, terminamos. Orgullo o humildad. Religión o obediencia. Conocimiento o transformación. Palabras o frutos. Porque Yahweh no solamente quiere levantar personas, Yahweh quiere encender personas que brillen en medio de una generación confundida, personas que reflejen su carácter, personas que amen su palabra, personas que vivan para su gloria. La parachá pasada nos enseñó que Yahweh nos levanta, pero en esta palabra de esta semana, Behat Alojá nos enseña porque Él nos quiere levantar para convertirnos en luz. Así que este Shabbat podemos preguntarnos: Padre, ¿estoy permitiendo que tu luz brille a través de mí? Porque el propósito de todo discípulo no es ser famoso, no es ser reconocido, es ser ungido por Dios, aprobado por Dios para la misión que el Dios de Israel te tiene para este tiempo. Así que no es tener una posición, es tener el compromiso para ser un portador de la gloria de Él.
Porque el propósito de todo discípulo es reflejar la luz de Yahweh al mundo. Así que con esto los dejo, con esta lámina, para ya terminar. Amén. El aceite del Espíritu te capacita para entender la Torah, te conecta con Yeshua, te reconcilia con el Padre, te llena del Espíritu Santo. Lucas 11:13. Así que si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Estudiar la Torá y el Espíritu Santo te revelará la verdad y te transformará a la imagen de Yeshua. Estudia, medita, comprende y vive la Torá con la unción del Espíritu Santo. Esto ha sido todo por hoy, amados. Espero que hoy el Padre haya iluminado tu corazón de entendimiento, te haga comprender que esta es la temporada donde el Padre quiere que tú seas luz en medio de las tinieblas, que ellos se conviertan a Yeshua y no que tú te conviertas a ellos. Hagamos que pasen las mejores cosas, porque el Eterno tiene tu mejor temporada en su mano y Él solamente sabe a quienes se las va a entregar. Amén.